El modelo relacional de base de datos indica que siempre que tenemos un atributo que es limitado y es repetido en los valores que guarda, tiene que ser un tipo de dato array o una tabla nueva que le va a pasar su foreign key a la tabla de origen en la cual se encontraba este valor inicial. Eso nos lleva a que a la hora de modelar nuestra base de datos, los usuarios no tienen la información directa del género ni de la nacionalidad. Lo único que tienen son valores que referencian a esa información. Si vamos a el SQL y nos fijamos en la tabla de usuarios, podemos ver que efectivamente tenemos los usuarios con nombre, apellido, y cuando llega el momento de visualizar su país tenemos un valor numérico, y a la hora de visualizar el género tenemos un valor numérico, que son referencias a la tabla de origen que ofrece femenino, masculino, y que ofrece los distintos países que tenemos, pero están en tablas aparte. ¿Por qué? Porque cuando diagramamos la base de datos establecimos que esas columnas en particular tenían información limitada y repetida, por lo cual tenían que ser tablas aparte, y tenemos formalmente la tabla de géneros y la tabla de países, que por medio de sus respectivos IDs, de sus respectivos primary keys, le pasa la información a el usuario en las columnas que almacenan estos foreign key. Entonces, eso nos lleva que a la hora de pedir esa información en el código SQL no tenemos los datos. Si venimos aquí le decimos, voy a hacer un select que traiga el ID, el email de la tabla usuarios, ejecuto y efectivamente tengo el ID y el correo de cada uno de ellos, pero cuando quiera solicitar información que está en la tabla de países, por ejemplo la columna país, o de la tabla géneros, la columna género, voy a tener un error sintáctico. Voy a venir aquí y voy a decir que quiero el país y quiero el género. Cuando ejecute esto, voy a tener un mensaje de error por parte del intérprete de MySQL diciéndonos que no existe la columna país porque es la primera de las dos que estoy solicitando. Si eso lo corrijo, me va a decir que tampoco tengo el género. O sea, si corrijo esto y digo, ok, no es el país, es el FK país, ejecuto, voy a tener otro error distinto diciendo que el género no lo tengo. Y si vengo y le digo que está perfecto, que quise pedir el FK género, lo que tengo entonces son las referencias, los números que vienen de la otra tabla. Entonces, al haberlo normalizado, el usuario perdió esa información inicial y la vamos a tener que recuperar de alguna otra manera. Y recuperar esa información, dentro de todo, por suerte, no es complejo, porque de la misma manera que hicimos con el listado de columnas del select, que separamos por coma todas las que queríamos, también podemos indicar varias tablas en el from, separando el listado de tablas que vamos a involucrar por coma, pero vamos a ver que en este caso el comportamiento va a ser muy distinto al que estamos esperando. A ver, volvamos al SQL entonces y vamos a decirle que quiero sí el país y sí el género de la tabla usuarios, coma, países, coma, géneros. Voy a ejecutar esto. Me va a decir que, perdón, vamos a corregir esto primero. Le voy a decir que quiero pedir el email, el país y el género para arrancar de a poco de la tabla usuarios y de la tabla géneros. Voy a ejecutar esto y podemos ver que tengo sí el género, el texto que corresponde, pero el comportamiento errático se da en que todos los usuarios vienen por dos. Cada usuario viene con el género masculino y femenino. Y esto no es el comportamiento que debería estar sucediendo a la hora de manipular los distintos géneros que estaban guardando una información en particular en esa columna. Entonces, lo que va a suceder es, cada vez que nosotros en un select involucremos más de una tabla en el listado que estamos pidiendo en el from, MySQL lo que hace es generar un conjunto de resultados que es producto de la mezcla de todos contra todos. Es decir, lo que hizo fue buscar todas las filas que existen en la tabla de usuarios, y esas filas de usuarios
las multiplicó, las mezcló todas, las que hay, las 22 filas que tenemos, las mezcló con todas las filas que hay en la tabla de géneros. Entonces, en vez de 22 resultados, tengo 44 resultados distintos, que son todas las filas involucradas en cada una de estas tablas. Esto, en realidad, es la respuesta al comportamiento que tiene MySQL con la información. Cuando nosotros creamos la base de datos, le dijimos en algún momento que teníamos un foreign key que se guardaba en el FK género. Y a la hora de hacer la consulta SQL, MySQL no asumió que eso es un filtro a la hora de hacer un select. No entiende que esa columna que guarda un foreign key tiene que respetarse a la hora de mostrar información. Por lo cual nosotros vamos a tener que agregar a mano una condición extra que le diga que la información que tenemos guardada en esa columna debe ser la misma que tenemos originalmente en la tabla de géneros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a volver un segundo al SQL. Le vamos a tener que decir lo siguiente. Voy a pedir sí el FK género y voy a pedir sí el ID género. Y voy a ejecutar esto. El filtro que tenemos que agregar es este. A ver, Germán tiene el género 1. Este 1 ¿es lo mismo que este 1? Sí. Bueno, entonces debería mostrar esta información. Este número es igual a este número, no. O sea que debería mostrar esta información. Y así con todos los registros. Uno por uno vamos a tener que agregar una cláusula where que pregunte si este ID es el mismo que este ID. Y se hace agregando un filtro where. Me voy a fijar, voy a traer todos esos usuarios donde el ID género sea lo mismo que hemos guardado como FK género. El orden de estas dos columnas es indistinto, pero necesito que esta columna coincida con esta columna para indicar el valor que hemos guardado. Entonces, al haber hecho esto ya no tengo 44 resultados, sino que tengo menos. Podemos ver que tengo muchos menos, tengo solamente 8 filas que se muestran en esta consulta. Eso lo vamos a corregir más adelante porque lo que está sucediendo es que todos aquellos que no tienen género, como sucede con estos usuarios, los de aquí que no tienen un género establecido, son omitidos porque null no es igual a ningún valor que tengamos en la tabla de géneros. Entonces esos quedaron afuera del conjunto de resultados, pero los que sí tienen están respetando el género que corresponde. Y me acabo de dar cuenta que me quedaron cargados al revés. Podemos ver que tengo a Germán como femenino y a Dolores como masculino. Después lo voy a corregir en el insert de los valores de prueba porque me quedaron invertidos. En este caso lo único que voy a hacer es ir a la tabla de géneros y modificar este orden. O sea que vamos a decirle que este va a ser femenino y este va a ser masculino para que se correspondan por lo menos con los datos de prueba que tengo almacenados. Entonces ejecuto y tenemos ahora sí, todos los que tienen el ID género o el foreign key género 2 son femeninos, todos los que tienen el foreign key género 1 son masculinos. Entonces le tenemos que agregar nosotros a mano una cláusula, una condición a la consulta SQL que indique cuál es el primary key de uno contra el foreign key del otro. Y lo tenemos que hacer siempre que involucremos más de una tabla. Como las tablas están normalizadas por medio de ese primary key contra el foreign key, le vamos a tener que decir a priori, a mano, que sí queremos que se cumpla esta correlación, de que el foreign key de uno es el primary key del otro. Ahora, ¿cómo sabe MySQL que la columna ID género viene de la tabla géneros y la columna FK género viene de usuarios? Eso sucede por el listado de tablas que estamos pidiendo en el from. Nosotros en el from le estamos diciendo que involucramos usuarios y géneros como tablas. Eso significa que nunca vamos a poder pedir una columna que no exista en esas tablas. Si vengo una vez más al SQL y le digo que quiero traer también de la tabla países la columna país, cuando ejecute esto me va a decir lógicamente que no existe la columna país. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo ninguna tabla que posea esa información. Entonces ahí es donde MySQL entiende de dónde está sacando la columna género, la columna ID género, el foreign key de género, el email y el ID.
Ahora, como vimos hace unos segundos, esto empieza a fallar cuando las columnas que estamos pidiendo son únicas. Si yo tuviese dos tablas pedidas en el from que tengan el mismo valor de columna, no va a saber qué hacer. Supongamos por medio segundo que a la hora de armar la base de datos no le hemos definido que el título del posteo era título, sino que le hubiésemos dicho que se llamaba nombre, el título del posteo. Bueno, me va a chocar el nombre del usuario contra el nombre del posteo. Entonces, MySQL no comete errores a la hora de obtener la información porque esas columnas son únicas y no aparecen en dos tablas distintas. Sin embargo, tal como vimos antes, hace unos minutos, esta consulta empieza a fallar desde el momento que queremos unir los usuarios con sus respectivos países. ¿Por qué? Porque nos sucede lo siguiente. A ver, voy a ir de nuevo a la pestaña de SQL, voy a crear un nuevo, una nueva consulta, un nuevo query. Voy a comentar esto de aquí hasta abajo y le voy a decir que quiero hacer un select que traiga el ID, el email y el país de la tabla usuarios, países. Y si nos fijamos en la estructura de la base de datos o en el diagrama que habíamos realizado originalmente, podemos ver que en el caso del país tengo el FK país que recibe el ID de país. Bueno, voy a decirle que quiero hacer lógicamente esa relación, esa unión de columnas. Le voy a decir entonces que mi filtro where va a ser que tengo el FK país que guarda la columna ID. Si nos fijamos una vez más en el diagrama entidad relación, podemos ver que efectivamente tengo esta columna ID que es la que guardamos en esta columna FK género de aquí abajo. Bueno, voy a hacer esa consulta SQL y vamos a obtener la siguiente respuesta por parte del intérprete. Ejecuto y me va a decir que tengo un error donde la columna ID es ambigua, que es el error que me apareció antes cuando quise involucrar las tres tablas. ¿Por qué dice que el ID es ambiguo? Porque cuando hicimos esta consulta no nos dimos cuenta, o cuando creamos la base de datos, no nos dimos cuenta que ya no tenemos columnas únicas que no se repiten. A la hora de involucrar las tablas del from, tenemos usuarios, tenemos países, y tengo en países un ID y en usuarios un ID. Entonces, este FK género no sabe si compara contra este valor o contra este valor. Como en definitiva yo puedo tener una tabla que se relacione consigo misma, podría ser que esta columna sea el foreign key de la misma tabla en la que estamos parados. Entonces, en ese momento se dispara un problema con la ambigüedad, porque a la hora de unir estos dos IDs, MySQL no sabe cuál de las dos tablas son las que lo está ofreciendo, si es la tabla de géneros o si es la tabla de usuarios.